verdad les agradecemos que su presencia, una vez más, convocados por este equipo, ¿no?, de la red de parroquias Escolapias esta noche con Monseñor Carlos Curiel, que nos va a hablar de un documento interesante, no solamente para el ámbito parroquial, sino también pues, como cristianos, ¿no?, que vayamos viendo cómo nuestra iglesia va avanzando y va también dándonos pistas de cómo podemos vivir mejor nuestra fe. Les invito a poner en silencio los micrófonos, daremos la palabra a Monseñor Carlos Curiel y al final pues tendremos un ratito para brevemente quien quiera hacer alguna pregunta pues pueda también intervenir. Entonces, si les parece, comenzamos y me gustaría hacer una presentación. Yo creo que muchos de los presentes ya conocemos a Monseñor, pero quizás por recordar, yo encontré por ahí una biografía bastante completa y me gustaría leerla por si hay alguien que no conoce a Monseñor Carlos. Carlos Curiel, bueno, Carlos Enrique Curiel Herrera, Escolapio, nació el 4 de julio de 1960 en Carora. Eso es Estado Lara, Venezuela, por si alguien no lo sabe. Antes de entrar en la comunidad de los padres escolapios, él estudió medicina y cirugía en la Universidad de los Andes y haciendo un posgrado de anestesiología, ejerciendo su profesión también durante algunos años. Después se ingresó en la Orden de los Padres Escolapios y completó sus estudios teológicos en el Instituto de Teología para los Religiosos de Caracas. Hizo su profesión religiosa en el 93 y recibió la ordenación sacerdotal en el 97. Monseñor Carlos, antes de viajar a Bolivia, él vive actualmente en Bolivia, en Venezuela, pues bueno, tuvo diferentes ocupaciones y tuvo diferentes servicios, tanto en el ámbito parroquial como en el escolar. Y en su traslado a Bolivia, sobre todo se desempeñó como párroco de la parroquia Apóstol Santiago en Ansaldo, un pueblo pues, muy querido para los escolapios porque fue la primera fundación de los escolapios en Bolivia. Después él fue pues, adquiriendo y aceptando algunos servicios dentro de la diócesis de Cochabamba, el último de ellos pues, como vicario general de la diócesis en 2017, y el 27 de diciembre de 2018 el Papa Francisco lo nombra obispo auxiliar de Cochabamba, de esta arquidiócesis tan bonita, tan interesante, que nos acogió para bueno, poder desarrollar también la misión Escolapia en Bolivia. Después de ahí hemos saltado a otro departamento. Monseñor Carlos siempre está dispuesto para compartirnos. Yo creo que hay una palabra y discúlpame, pero tengo que decirlo, porque lo escuché varias veces cuando compartía con él. Carlos es médico del cuerpo y del alma. Y creo que es algo que lo define muy bien. Una persona que vive profundamente su vocación y que en este momento esta dimensión de pastor pues la vive de una forma profunda y coherente. Pues muchas gracias, Monseñor, por aceptar esta invitación de compartir con nosotros y le damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, fue un currículum que lo pusiste creo que un poco abultado, pero cuando decía lo de anestesiólogo todavía lo estoy ejerciendo porque de vez en cuando en alguna homilía veo que alguien se me queda dormido y entonces digo que la estoy ejerciendo, la anestesiología. Pues bueno, con mucho agrado recibo esta invitación de la red de parroquias Escolapias y para que podamos compartir este tema, cuando me hacían la invitación y titulaban este encuentro como la parroquia misionera en salida, y me pedían que lo hiciera basado en la instrucción llamada la conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia.
Y esto está a cargo de la Congregación para el Clero. Entonces puede parecer en algunos momentos que esté dirigida sobre todo al clero. Sin embargo, aborda muchos aspectos importantes a tener en cuenta, porque creo que este es un sueño del Papa Francisco, sueño que compartimos, creo, todos los escolapios, porque queremos ver esa conversión para llevar adelante la misión de educar evangelizando, de que la evangelización pues se haga acorde a los tiempos y acorde a nuestras realidades en las cuales estamos inmersos. Yo quisiera comenzar leyendo lo que el Papa Francisco, pues en su exhortación apostólica programática, porque es un auténtico programa de su ministerio, la Evangelii Gaudium, cuando nos dice: sueño con una opción misionera, afirma, capaz de transformar todo para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Creo que esta es una guía clara para que esta conversión sea una realidad. Hemos hablado en muchos, tenemos abundantes documentos dentro de la Iglesia, pero parece que no los terminamos de implementar, no los terminamos de llevar de la mente al corazón para que ocasionen en nosotros un auténtico impulso para que la evangelización sea llevar esa alegría del Evangelio y llevarla con pasión. Pasión por Cristo, pasión por la humanidad. Entonces voy a presentar esta instrucción, algunos aspectos de ella, porque es muy larga y incluso hay unos aspectos que yo creo que en este momento no valdría la pena tocar. Voy a ver si comparto la pantalla para que tengamos algunas presentaciones y podamos pues ir viendo. Quisiera preguntar, porque no soy muy ducho en esto, si se ve bien. Perfecto. Sí. Muy bien. Entonces quisiera comenzar por decir que este es el título de esta instrucción que vamos a ir viendo y vamos a ver cómo lo vivimos en nuestras instancias donde nos encontramos los escolapios, pero fundamentalmente está dirigida a las comunidades parroquiales. Se titula eso, la conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia. Y es bueno hacer este apunte de que la reflexión eclesiológica del Vaticano II y los notables cambios sociales y culturales de los últimos decenios han inducido a diversas iglesias particulares a reorganizar la forma de encomendar la cura pastoral de las comunidades parroquiales. Esto ha permitido iniciar experiencias nuevas valorando la dimensión de una espiritualidad de comunión, realizado bajo la guía de los pastores en una síntesis, vamos a decir, armónica de carismas, vocaciones al servicio del anuncio del Evangelio que responda mejor a las actuales exigencias de la evangelización. Este primer punto ya nos aproxima a lo que queremos ir descubriendo para que de verdad nuestras parroquias experimenten esa conversión pastoral, esa conversión que pasa por un cambio de mentalidad, por un cambio, yo diría que lo tenemos que hacer de forma sinodal. Me llama la atención que la instrucción no mencione la palabra sínodo, sinodal. Eso es algo que el Papa Francisco lleva en su corazón. Es decir, caminar juntos, participar de la vida de la Iglesia para ver cómo nosotros podemos ir mejorando y haciendo, vamos a decir, con criterios de evangelio, efectivo el anuncio del evangelio. El Papa Francisco, al inicio de su ministerio, recordaba la importancia de la creatividad, que significa buscar caminos nuevos, o sea, buscar el camino para que el evangelio sea anunciado. Al respecto, él concluía y decía, la Iglesia, y decía extrañamente también el Código de Derecho Canónico, nos da tantas posibilidades
tanta libertad para buscar estas cosas. Creo que las situaciones descritas por esta instrucción representan una preciosa ocasión para la conversión pastoral en sentido misionero, es decir, para que nuestra iglesia sea en salida y ofreciendo pues este instrumento para una reforma, incluso estructural. Esa reforma que pasa por cambio de mentalidad, que pasa por una conversión personal, comunitaria, orientada desde un estilo de comunión, de colaboración, de encuentro, de cercanía, de misericordia, de solicitud por el anuncio del Evangelio. Y esto es la sinodalidad, que juntos podamos hacer todo esto, cada quien desde sus carismas. Es bueno ver algunos antecedentes de esta instrucción. Esta pretende brindar una síntesis adecuada al contexto eclesial actual. Tanto la instrucción eclesia de misterio acerca de algunas cuestiones sobre la colaboración de los fieles laicos en el ministerio sacerdotal, como de la instrucción el presbítero, pastor y guía de la comunidad. Y nos traza un objetivo, la iglesia en salida. Una iglesia en salida, una iglesia que se convierte y que quiere pues ser manifestación de este evangelio allí donde se envíe. La conversión pastoral es desde este objetivo, es en el sentido misionero, es salir de sí misma. Se quiere ofrecer como un instrumento para motivar, poner en marcha procesos de reflexión, de renovación pastoral de las parroquias, de manera sinodal, ¿no? Para suscitar una profundización en esos cambios que tenemos que hacer, una evaluación y también las eventuales correcciones de los procesos ya iniciados. Y hay unos conceptos imprescindibles que se deben conocer. La conversión pastoral, que para comprender esto nos remitimos al término que utiliza el documento de Aparecida en su número 365. Donde, entre otras cosas, nos dice que la conversión pastoral es una decisión que hay que tomar. Es una decisión que atañe a algo esencial. ¿Qué es eso esencial a lo que atañe esta conversión, esta decisión? La misión misma de la iglesia, la de evangelizar. Y procurar que todos participen de esta misión o de esta decisión. Y por eso vuelvo, insisto, en esa expresión sinodal, procurar que todas ellas se vuelvan las parroquias más misioneras, donde la pastoral ordinaria en todas las instancias sea más expansiva, abierta y que coloque a los agentes de pastoral en una constante actitud de salida, de apertura al contexto donde se encuentra la parroquia. Esta instrucción nos habla de la parroquia en el contexto contemporáneo. Y aquí es bueno ver que en esta conversión misionera que conduce naturalmente a una reforma de las estructuras, implica en modo particular a la parroquia comunidad convocada en torno a la mesa de la palabra y de la Eucaristía. La parroquia posee una larga historia y ha tenido desde los inicios un rol fundamental en la vida cristiana, en la vida de la comunidad eclesial, en la vida de la comunidad cristiana. Desde su surgimiento, por tanto, la parroquia se plantea como una respuesta precisa a una precisa exigencia pastoral. ¿Cuál es esa exigencia pastoral? Es la de acercar el evangelio al pueblo a través del anuncio del querigma, del anuncio de la fe, de la celebración de los sacramentos. Esto también se plantea como esa respuesta a esa exigencia pastoral. Luego, más adelante, la configuración territorial de la parroquia hoy está llamada a confrontarse a una serie de características peculiares del mundo contemporáneo. Luego se entenderá territorialmente como una pertenencia. Pertenezco a esta parroquia. Pero qué bueno es cuando nosotros decimos pertenezco a este pueblo de Dios. Y eso me dé una identidad. En el contexto contemporáneo se describe esta situación, ¿no?
en la cual nos encontramos con una creciente movilidad y la cultura digital que han dilatado los confines de la existencia. Por una parte, la vida de las personas se identifica cada vez menos con un contexto definido e inmutable, devolviéndose más bien o convirtiéndose en una aldea global y plural, ¿no? Y por otra, la cultura digital, que ha modificado de manera irreversible la comprensión, o vamos a decir, sí, la comprensión tanto del espacio como del lenguaje y los comportamientos de la persona, especialmente en las generaciones jóvenes, donde la tecnología modificará ulteriormente el modo de pensar, de actuar, la comprensión del ser humano que tendrá de sí mismo y de su vida social. Eso nos lo plantea muy bien esta instrucción. Hoy se advierten que tales variaciones culturales y la cambiante relación con el territorio están promoviendo en la Iglesia, gracias a esa presencia del Espíritu Santo, un nuevo discernimiento comunitario. Hay que discernir cómo nos situamos en este contexto del mundo contemporáneo. Vamos a ver el valor de la parroquia hoy. En virtud de ese discernimiento que debe hacer la parroquia en el mundo en el que se ve inmerso, en el mundo contemporáneo, la parroquia está llamada a acoger los desafíos del tiempo presente. ¿Para qué? Para adecuar su propio servicio a las exigencias de los fieles y de los cambios históricos. Esto es bien importante tenerlo en cuenta porque es preciso un renovado dinamismo que permita redescubrir, o mejor dicho, la vocación de cada bautizado. Redescubrir esa vocación como discípulos de Jesús, misioneros del Evangelio, a la luz de los documentos del Concilio Vaticano II y del magisterio posterior, y entre ellos las conferencias latinoamericanas, donde Aparecida pues nos da unas pautas muy importantes que también el Papa Francisco las recoge en el Evangelii Gaudium. Es, vamos a decir así, para promover la centralidad de la presencia misionera de la comunidad cristiana, de la comunidad parroquial en el mundo, es importante replantear no solo una nueva experiencia de parroquia, sino también en ella el ministerio y la misión de los sacerdotes que junto con los fieles laicos tienen la tarea de ser sal y luz del mundo, lámpara sobre el candelero, mostrando el rostro de una comunidad evangelizadora, capaz de una adecuada lectura de los signos de los tiempos. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora de hablar de una conversión pastoral y de una parroquia misionera en salida, mostrando ese rostro de esa comunidad y siendo testimonio coherente de vida evangélica. Un testimonio que tenemos que ir dando. Indudablemente somos seres humanos, muchas veces somos incoherentes, pero yo creo que esto debe ser un desafío constante porque la coherencia es la que va dando la credibilidad. Una coherencia con lo que promulgamos, con lo que anunciamos, con la palabra, con lo que predicamos. Hay una llamada a encontrar otras modalidades también de cercanía, de proximidad respecto a las formas habituales de la vida. Y aquí se me viene a la mente cuando Jesús pasaba frente al ciego de Jericó, cuando se acerca y le dice, ¿qué quieres de mí? Yo creo que esa cercanía lleva a sintonizar en aquello. ¿Qué experimentas? ¿Qué deseas de mí? Y también el pasaje donde a Zaqueo le dice, baja que hoy voy a comer a tu casa. Esa manera de acercarse, de proximidad respecto a las formas habituales de la vida de nuestro pueblo. Y sin temor a iniciar nuevos programas de acuerdo a los desafíos que nos va planteando el sabernos situar y el hacer un discernimiento donde la lectura de los signos de los tiempos nos interpelen, nos desafíen y de manera sinodal podamos responder a estas exigencias. Es bueno también dentro de esto del valor de la parroquia es acompañar los procesos
de un territorio en el que habitan culturas diversas, con la confiada certeza que para los discípulos de Cristo, pues ahí está presente la Iglesia con el Evangelio, está presente para llevar la alegría del Evangelio. Y aquí quiero también poner de manifiesto que para mí creo que el paradigma de la evangelización es la parábola del buen samaritano. Es decir, de llevar y hacerse buena noticia para el caído, buena noticia para el que sufre. Recordemos ese pasaje como cuando el buen samaritano ve al herido casi medio muerto, se conmueve, incluso el Nuevo Testamento, el Evangelio en griego nos dice esplenizomae, se conmovieron las entrañas y desde ahí se abajó, le fue buena noticia porque lo sanó y cuidó de él. Creo que ese es el paradigma de la evangelización. El criterio guía para la renovación de la parroquia es la misión. Esa misión, que es la misión de la Iglesia, es el criterio guía para la renovación. En las transformaciones en curso, las parroquias algunas veces, a pesar de su generoso esfuerzo, no consiguen responder adecuadamente a las expectativas de los fieles, especialmente si se consideran los múltiples tipos de comunidades existentes. Sin embargo, es un desafío. Y este es el corazón de la deseada conversión pastoral, que debe afectar al anuncio de la palabra de Dios, a la vida sacramental y el testimonio de la caridad. Algunos criterios que podemos tener y que ponen de manifiesto esta instrucción es poner de manifiesto el protagonismo de la palabra de Dios, la centralidad de la palabra de Dios, que como bien Fernando Negro nos hablaba en el encuentro pasado, como para Calasanz era central, jugaba un papel importantísimo en la vida, el protagonismo de la palabra de Dios. Que la parroquia eduque en la lectura, que provoque, ¿no? Que provoque su enamoramiento para adentrarnos en ella, meditarla en nuestro corazón y hasta desde ahí hacer propuestas diversificadas para este criterio de renovación. Perdimos el audio, Carlos. ¿Ahora? Ahora, de nuevo. De nuevo. Bueno, no soy... ¿Quién sabe qué apretamos por ahí? ¿Se ve la pantalla? Sí, perfecto. Sí. Continúa, por favor. Muy bien. Muy bien. Entonces estábamos aquí de estos... ¿A dónde se fue el sonido? Aquí justo cuando estabas hablando del protagonismo de la palabra de Dios. Ajá. Se pone de manifiesto el protagonismo de la palabra de Dios, que como Fernando nos recordaba, Fernando Negro, en el encuentro pasado, como para Calasanz era nuclear el vivir y fundamentar la vida en la palabra de Dios. Que la parroquia eduque la lectura de la meditación. Esta es una de las grandes, diríamos, necesidades que tenemos en nuestra iglesia, en la comunidad parroquial. El fundamentar nuestra vida personal, comunitaria, eclesial en la palabra de Dios para que desde ahí broten estas propuestas diversificadas en esta renovación. La celebración del misterio eucarístico como fuente y cumbre de toda la vida cristiana, que eso lo hemos leído, pero lo importante es de verdad cómo descubrir que el misterio eucarístico es esa fuente y cumbre de nuestra vida cristiana. Y también entender la celebración de este misterio, como lo decíamos al inicio,
Nos convoca el Señor a la mesa de la palabra y de la Eucaristía. Nos llama a la conversión. Así introducimos muchas veces el pedir perdón en la Eucaristía. La necesidad de redescubrir la iniciación cristiana. Esta es una de las estructuras que más ha sido, yo diría, arraigadas en esa y que se han vuelto caducas en muchas de nuestras parroquias. Cuando la catequesis, por ejemplo, se han convertido en cursos para poder vivir y celebrar el sacramento y no como un itinerario de vida. Gracias a Dios, en muchas de nuestras comunidades parroquiales escolapias tenemos el movimiento Calasanz como un caminar, como un camino, donde la iniciación cristiana es el punto de partida. Ese bautismo del cual todos hemos bebido y por el cual pertenecemos al pueblo de Dios, pero que en algunas iglesias locales estos itinerarios formativos ya no de solo sacramentos, sino de iniciación a la vida cristiana. Yo creo que esto es fundamental que lo tengamos en cuenta para una renovación parroquial. La cultura del encuentro que promueve el diálogo, la solidaridad, que la parroquia de verdad sea un lugar que favorezca el estar juntos. Y esto nos lo recalca mucho el Papa Francisco con este tema de la sinodalidad. Es decir, esa parroquia que promueve el diálogo y previamente una parroquia que esté a la escucha, porque desde la escucha es que se puede promover el diálogo, la solidaridad, el estar juntos y el crecimiento de relaciones personales duraderas. Llamada a desarrollar un verdadero arte de la cercanía, ya lo decíamos con estos dos pasajes del Evangelio. Si ésta tiene raíces profundas, la parroquia realmente se convierte en un lugar donde se supera la soledad. A lo que queremos llegar, bueno, a lo que siempre hemos dicho, y ya esto lo decía la Evangelii Nuntiandi, comunidad de comunidades o casa en medio de las casas. La parroquia inclusiva, evangelizadora, atenta a los pobres, que emerge la peculiaridad de los diversos carismas de los ministros consagrados, de las personas consagradas, de los laicos, para que cada uno trabaje en la construcción de un único cuerpo que sea signo del reino de Dios. A mí no me gusta mucho la expresión construir el reino de Dios. Jesús nos dice, el reino de Dios está entre ustedes. Entonces, ese único cuerpo que le corresponde, ser presencia, ser signo de que el reino está entre nosotros. Esa parroquia evangelizadora, presencia eclesial en ese territorio parroquial. Y creo que el valor de la parroquia hoy creo que sigue teniendo énfasis en que sea de verdad una parroquia evangelizadora, que lleve y que se haga buena noticia de manera especial para el caído, para el que sufre, para el pobre, para el que necesita fuerzas en ese evangelio, en esa buena noticia. Una parroquia atenta a los pobres, que muchas veces la parroquia se convierte en el primer lugar de encuentro humano y personal de los pobres con el rostro de la iglesia. Entonces tiene que ser esa iglesia abierta, esa iglesia que de verdad vaya en ese camino. ¿Cómo? Bueno, de la conversión de las personas a la conversión de las estructuras. Es un proceso, en su proceso de renovación y de reestructuración, la parroquia debe evitar el riesgo de caer en una excesiva y burocrática organización de eventos y en un ofrecimiento de servicio, como si fuese una tienda, que no responden a la dinámica de la evangelización, sino a un criterio de autoconservación. Entonces debe evitar ese riesgo. Y hay una urgencia de necesidad de una reforma misionera de la pastoral, que la pastoral de verdad sea una reforma misionera de esa pastoral, que sea evangelizadora y requiere en primer lugar un cambio de mentalidad y una renovación interior. Y aquí es donde muchas veces está el quiebre. Gracias a Dios el Espíritu sigue actuando y el Espíritu es el que posibilita este cambio de mentalidad. Pero en este proceso es bien importante tener en cuenta esto, la flexibilidad y la gradualidad. A veces quisiéramos que los cambios sucediesen de inmediato y que ya todos tenemos que cambiar.
la flexibilidad y gradualidad como resultado del indispensable discernimiento que implica un proceso histórico. Plazo de tiempo, de etapas, de verificación, de correcciones, de rectificar el camino, pruebas, aprobaciones ad experimento. Se trata de estar atento y de no forzar los tiempos, de no forzarlos. La renovación que no solo concierne al párroco, ni puede ser impuesta desde arriba. El santo pueblo fiel de Dios está ungido con la gracia del Espíritu Santo, nos dice el Papa Francisco. Por tanto, a la hora de reflexionar, pensar, evaluar, discernir, debemos estar muy atentos a esto. Todo el pueblo de Dios está ungido. Y vuelvo, insisto en esta palabra porque es que me parece muy importante que la tengamos presente y impregnemos nuestro corazón de ello para una posible conversión parroquial, la sinodalidad. Cada vez que como iglesia, como pastores, como consagrados, hemos olvidado esta certeza, vamos a errar en el camino. ¿Cómo volvemos de la conversión de las personas a la conversión de las estructuras? Tenemos que superar una concepción autorreferencial de la parroquia. En virtud del don del Espíritu, de los carismas recibidos, se convierte en protagonista activo de la evangelización el Espíritu Santo, y Él es el que posibilita la sinodalidad, que lo hagamos caminando juntos, donde haya escucha, donde haya diálogo. La comunidad presbiteral siempre en camino de formación permanente, donde la comunidad parroquial está facultada para proponer formas de ministerialidad, de anuncio de la fe y del testimonio de la caridad. Y la centralidad del Espíritu Santo como don gratuito del Padre y del Hijo a la Iglesia. Es decir, vivir una espiritualidad cristiana. La espiritualidad como la vida dinamizada por el Espíritu. Esto lleva a vivir profundamente la dimensión de gratuidad según la enseñanza de Jesús. Formar a los fieles a fin de que cada miembro de la comunidad se sienta responsable a través de las diversas formas de ayuda y solidaridad que la parroquia necesita. La parroquia es el centro impulsor de la evangelización. El Papa Francisco decía, la parroquia no está caduca. La parroquia tiene su vigencia porque tiene una plasticidad que el Espíritu va modelando. Concierne a todos entonces, al pueblo de Dios en todos sus componentes, cada uno según su carisma y las responsabilidades que le corresponden. Termino con esto, la importancia de la creatividad que nos decía el Papa en el párrafo que leí al principio, que significa buscar esos caminos nuevos, buscar el camino para que el Evangelio sea anunciado. Y conclusión, somos instrumentos para la reforma, incluso estructural, orientada a un estilo de comunión, colaboración, de encuentro, de cercanía, de misericordia, de solicitud por el anuncio del Evangelio. Es necesario revitalizar la parroquia en clave misionera. Esta instrucción es una reflexión eclesial, teológico y pastoral, donde nos preguntamos por la identidad teológica, jurídica y pastoral de la parroquia en el contexto de una nueva evangelización. La instrucción en la que me pidieron que basara este encuentro, creo que después aborda otros temas, pero que yo creo que no nos, vamos a decir, en este momento, y nos haríamos muy largo este encuentro, pero creo que en este momento no es lo fundamental. Creo que lo fundamental es estos primeros puntos y que aquí donde el fundamento, la conversión pastoral de la comunidad parroquial en sentido misionero, toma forma y se expresa en un proceso gradual de renovación de estructuras y en consecuencia en diferentes formas de confiar la cura pastoral y la participación en el ejercicio de ella que involucra a todos los componentes del pueblo de Dios. Y aquí sí ya para terminar, esta iglesia, pueblo de Dios,
en esta instrucción que se centra el tema de la urgencia de la renovación de la parroquia en sentido misionero. La acción pastoral debe estructurarse como una pastoral de conjunto, nos suena esa palabra, al servicio de la diócesis y de su misión. Y se trata de una acción pastoral a través de una colaboración efectiva y vital entre todos los bautizados del pueblo de Dios, en sinodalidad. Hay que pasar del inmovilismo al dinamismo en salida. Que el Espíritu Santo nos siga iluminando, siga aleteando sobre nuestra iglesia para que este procedimiento, mejor dicho, esta mentalidad que tenemos de querer reestructurar, de querer reformar nuestra iglesia en sintonía con nuestro pastor, el Papa Francisco, que pueda ser una realidad y que redunde en que podamos caminar alegres en la esperanza, firmes en la fe, y comunicar al mundo la alegría del Evangelio. Muchísimas gracias. Como se dice aquí, éxito sería. Pues muchas gracias, Monseñor Carlos, por tus palabras, por tu reflexión. Tenemos todavía unos minutos. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, puede hacerlo brevemente. Recuerden que podemos darle paso a otras personas y como no somos demasiados, pues podemos tener un pequeño espacio de diálogo ahora juntos. Entonces, quien desee hacer algún comentario, alguna intervención, pues abre su micrófono y puede entrar en diálogo con Monseñor Carlos. Un saludo, Monseñor, desde Santiago de Chile. Que Dios lo bendiga, de la parroquia San Juan Evangelista. Muy agradecida por esa palabra tan bella que nos ha dado, tan reconfortante para todos los que hacemos vida parroquial, que nos impulsa y nos anima a seguir adelante, para que el Señor siga obrando. De verdad, creo que es, no sé, ha sido una luz en el camino en esta noche, con todo este compartir de esta iglesia en salida, darnos como más tips, darnos como más empuje, más orientación. Súper agradecida, Monseñor, que Dios lo bendiga y lo proteja. Gracias, gracias, amén. Gracias de verdad. Gracias a ustedes. Muy bien, estupendo. Podemos decir nuestro nombre y el país de procedencia, el nombre de la parroquia también, y así vamos conociéndonos en esta red de parroquias que estamos conformando. También si hay alguien que no es del ámbito parroquial, también puede decir de dónde proviene. ¿Algún comentario más, alguna pregunta? Oye, yo sí que quisiera comentar alguna cosita. Okay, Primero, adelante. Carlos, gracias por las palabras. He tomado algunas notas y mientras hablabas, sobre todo cuando hablabas de comunidades, yo nunca he sido párroco. Se ve que mis superiores lo tienen claro, que yo no soy para parroquias en el sentido de párroco de administración, ¿verdad? Pero sí que he estado colaborando y estoy colaborando siempre, ¿no? Pero me venía a la mente cuando llegamos los escolapios a Camerún por primera vez en el año 87, inmediatamente nos ofreció el arzobispo, que es un santo, según mi opinión, ahí está Bertrand, que lo puede corroborar, una persona buenísima, que ha fallecido ya, ¿verdad? Y entonces nosotros le pedimos que si la parroquia que nos iba a dar la podríamos convertir en pequeñas, o sea, de que fuera una comunidad con muchas comunidades que les llamábamos comunidades de base, así oficialmente. Y recuerdo con gran alegría cómo el día del lanzamiento de la parroquia, por Escolapia, él vino allá a la parroquia y efectivamente lo dijo y lo proclamó a los cuatro vientos. Los escolapios van a trabajar en esta parroquia construyendo comunidades de base, así lo dijo claramente.
Y efectivamente lo llevamos a cabo y fue muy, muy hermoso, o sea, ver cómo se iba haciendo ese proceso. Pero hay que empezar como el grano de mostaza, ¿no? No sé, desde lo simple, desde lo sencillo, y muchas veces con el sentimiento de que no estás haciendo nada, pero cuando vas así, yo no sé, yo lo notaba como que al final no eras tú, era la fuerza del espíritu, que lo has nombrado también muchas veces, ¿no? Porque el reino ya está en medio de nosotros. Nosotros tenemos que dejarnos poner y trabajar, etcétera, ¿no? Entonces yo te agradezco mucho estas palabras porque me han vuelto otra vez a renovar, no sé, no el pasado, porque el pasado ya está, ¿verdad? Ahora estoy viviendo aquí en otras circunstancias muy diferentes, sino para decir cómo sigue viva esa llama y tenemos que seguir actuando en esa misma línea, ¿no? Así que muchísimas gracias, Carlos. Te lo agradezco Y al inmensamente. respecto, quisiera también decir, claro, aquí estamos de muchas partes del mundo y creo que la realidad parroquial es muy distinta, es muy variopinta en los distintos lugares donde nos encontramos los escolapios. Muchas veces en algunos países esta expresión comunidad de comunidades se nos ha quedado solo en el discurso, se nos ha quedado eso como lo que decíamos que deberíamos evitar esto de que la parroquia sea como una tiendita donde la persona va, dice yo quiero el bautismo, yo quiero esta misa, y se nos convierte en una realidad que muchas veces no podemos así luchar tan de frente contra aquello para que de verdad seamos una auténtica comunidad. E incluso muchas veces, y lo digo desde la realidad boliviana también, donde todavía se dan algunas eucaristías que las llaman solitarias. Yo no entendí esa expresión al principio, decía que vamos a estar tú y yo nada más. Entonces me dice, no, es solamente para mis difuntos. Es decir, si viene otro a anotar sus difuntos, ahí no pueden estar. Entonces había un sentido del sacramento como muy personalista, individualista. Esto no favorece en nada que seamos comunidad de comunidades. La comunidad tiene que ser viva, movida por ese espíritu donde de verdad seamos cercanos unos a otros, entablemos relaciones humanas cordiales, respetuosas, donde nos enriquecemos cada uno desde el diálogo con el otro. Pero esta realidad muchas veces se vive. Vuelvo y repito, hay unos países donde se ha ido avanzando, donde la Iglesia ha ido dando paso. Pero ese criterio que decíamos de la flexibilidad, de teníamos que tener paciencia, como lo hemos tenido también con nosotros, creo que también es fruto de que el Espíritu nos ayude a decir que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, pero que no perdamos. Lo que no debemos perder es como el horizonte, no debemos perder hacia allá donde vamos. Y creo que el Papa Francisco nos está animando a tiempo y a destiempo a que esto sea una realidad, la reforma de nuestra Iglesia. Yo quería intervenir, gracias Carlos por tu intervención que ha estado hermosa, muy clara y muy didáctica. Se nota que eres escolapio. Yo quería un poco que nos señalases algo, la dificultad que hay a veces de que los jóvenes sean más protagonistas en nuestras comunidades, en nuestras parroquias. Si bien hay una crisis de alejamiento de la Iglesia, de su ser practicante, de los jóvenes, por muchos motivos que ahora tampoco vamos a analizar, pero también es cierto que quizá en nuestras estructuras a veces rígidas, a veces, como decías tú, la tiendita que es muchas veces la parroquia, no porque igual nosotros queramos los párrocos, sino porque por las exigencias que estabas diciendo tú también, desde la misa de difuntos hasta el bautismo solamente de mi hijo y un montón de cosas más que ya sabemos, ¿no? Esas estructuras a veces, muchas veces cierran la puerta a que haya realmente un protagonismo de los jóvenes, que se les escuche a ellos,
que seamos capaces de tener un acompañamiento y un seguimiento, que seamos capaces también de responder a sus necesidades, porque quizá el centro y la energía se nos va en otras cosas, ¿no? Es complicado a veces romper ese círculo vicioso que se ha creado en torno a las parroquias meramente sacramentalistas y que no dan espacio pues, para realmente la misión ampliamente entendida, ¿no? No sé qué podrías decir tú sobre eso. Sí, me parece muy importante, incluso en Cristo Vivit, el Papa Francisco habla de esto, de los jóvenes, y vuelve a insistir en el tema de la sinodalidad, cómo que el joven pueda ser escuchado, pueda participar de las distintas instancias. Yo creo que, bueno, y ahí tenemos un gran desafío los escolapios, porque vamos a decir, los jóvenes, los niños, los jóvenes son el centro de nuestra misión y en ellos vemos el rostro de Jesús, porque lo que hiciste con uno de estos pequeños lo hiciste conmigo, llevaba Calazán en su corazón. Y creo que este es un gran desafío, sobre todo para nosotros los escolapios. Cómo hacer que los jóvenes participen de una manera, vamos a llamarla dinámica, con todos sus valores, con todas sus carismas, con todas sus dones y cualidades, cómo participar de esta vida. Y aquí creo de esta vida de iglesia, de parroquia, de comunidad eclesial. Y cómo desde aquí, pues yo creo que durante esta pandemia y durante los confinamientos, hemos notado que ha habido una gran participación de estos jóvenes precisamente porque estos medios, mediante, o sea, valga la redundancia, mediante los cuales nos estamos en comunión y donde resaltamos incluso que la fuerza del Espíritu es la que posibilita que aunque no estemos viendo por un medio digital, estamos en comunión. Creo que los jóvenes han tomado un protagonismo. Yo he estado participando todos los domingos de un encuentro con los jóvenes donde de verdad me ha llamado mucho la atención cómo quieren esa iglesia viva, esa iglesia que de verdad sea evangelizadora, que de verdad lleve y se haga evangelio, sobre todo para las personas que en estos tiempos están en situaciones tan difíciles. Entonces creo que esa creatividad de la que nos hablaba el Papa Francisco en esa frase que leía al principio, creo que la tenemos que poner en manos del Espíritu y pedir la sabiduría para saber responder a estos grandes desafíos. Y que bueno, que estos documentos de la Iglesia no se nos queden en el armario, no se nos queden en las bibliotecas, sino que los hagamos vida. Creo que tenemos una riqueza en los documentos que ahora, bueno, ya hasta casi ni tiempo nos da de leerlos y de meditarlos y de orarlos incluso. Creo que son una fuente viva para que la renovación de la iglesia vaya a todos los ámbitos y a todas las edades y a todo el pueblo de Dios a quien acompañamos y nos dejamos acompañar de ello. Monseñor Carlos, muchas gracias por ese tiempo. Muchas gracias por ese tiempo, por lo que hemos compartido y aprendido esta tarde. Al escuchar esta charla, yo pensé en un profesor mío que citaba otro autor que decía que la parroquia es como la fuente del pueblo donde todo el mundo puede venir a beber gratuitamente. Escuchando esto, yo me gustaría saber, según tu punto de vista, ¿qué debemos beber primero en la parroquia? ¿Qué tiene que ofrecer una parroquia en primero? Primero, un lugar donde, como diríamos, una casa abierta, donde compartes lo que eres y lo que vives, lo que tienes. Y sobre todo de lo que eres es aquel ser un hijo de Dios, ser una persona que se abre a las relaciones donde compartimos la fe, la esperanza, nuestra propia vida, nuestras angustias, nuestros dolores, nuestros gozos, nuestras esperanzas. Creo que esa apertura, y ahí también tenemos que tener esa creatividad para poder ser un signo de que ahí donde la persona va, se sienta como en su casa. Normalmente cuando vivimos estas parroquias, que muchas veces, como decía anteriormente, van en búsqueda de celebración del sacramento y a veces solo porque hay que celebrarlo
La persona no se siente en su casa, se siente que va allá a conseguir lo que quiere en ese momento. Yo creo que esta apertura tiene que estar llevada por esa fuerza del Espíritu que nos da la sabiduría para saber situarnos y actuar ahí y responder con criterios de evangelio. Creo que esta realidad tenemos que hacer también un discernimiento personal, comunitario, de los que hacen vida en la parroquia y de los que la sienten de verdad como su comunidad, como su casa. De tal forma que juntos podamos también estar abiertos y con el corazón y las puertas abiertas para que las personas se sientan acogidas y se sientan que comparten toda su vida con aquellos que pertenecen a esta iglesia. No sé si respondí, pero... Había por ahí Gracias. una mano levantada también. No sé si continúa con nosotros, que creo que Nayeli Moreno levantó la mano, quería hacer una intervención antes. Tiene que activar el micrófono. Ok, perdón, buenas noches. Soy Nayeli, soy de la Ciudad de México. Pertenezco a la parroquia de Progreso Nacional. Ahorita estoy un poco que no voy por esto de la pandemia y porque tengo enfermos en casa. Pero pues estoy en red. Me gustó mucho porque, bueno, les agradezco ante todo a todos, porque me doy cuenta que a pesar de que no estoy en parroquia ahorita, estoy trabajando, estaba en escuela de tareas, estar trabajando con los niños, pues te abre esto que es lo que es la comunidad de Escolapia. Y yo no lo entendía. Yo decía, no, yo nunca, o sea, yo nunca voy a estar en la iglesia, yo nunca voy a ayudar, yo siempre me ponía un nunca, ¿no? Escuché un llamado. La conversión me ha costado mucho trabajo, no es fácil. Sin embargo, ahora lo entiendo y digo, he escuchado la voz del Espíritu Santo de estar, no necesito más que me lo pongan enfrente porque ya lo he escuchado, sigo adelante, hay obstáculos, sí, pero si fuera todo fácil, pues digo, no estaríamos aquí, ¿no? Porque todo sería bien, bien padre, ¿no? Sin embargo, pues me gusta y ahorita yo lo veía esto, wow. Calasanz nos dice, lo entendemos como un pedagogo, ¿no? Como padre de la pedagogía. Y esa palabra, creatividad, la creatividad abre caminos y el escolapio es creativo. Todos los que estamos en este mundo del escolapio, creo que debemos de ser creativos y para que nuestros jóvenes entren a ese desafío, a nuestro desafío ya como adultos y que jalamos a estos jóvenes, debemos de empezar en los chicos, en los chiquitos. Estando en escuela de tareas, mi experiencia ha sido cómo podemos con una palabra, con un abracito, con un algo, decirle a los niños, estoy contigo, te abrazo desde mi ser, desde mi corazón, aunque sé que no eres mi hijo biológico o X, pero te siento como mi hermano, como mi hijo de Dios, vaya, ¿no? Entonces, me doy cuenta, aparte yo estoy mucho en el mundo de la discapacidad y bueno, Dios me ha puesto en este camino el estar con niños con discapacidad que me buscan porque quieren seguir aprendiendo y porque las familias, al menos aquí en México, la discapacidad se vive muy, muy alejada. Y me ha tocado ver estos niños que, a ver, vamos, hay un Dios que te va a ayudar y que tú confía en Él y vas a aprender y vas a hacer. Y si tenemos que ponernos de cabeza para que tú entiendas las cosas, pues órale, le entramos, ¿no? Soy muy entrona en ese sentido y me gusta mucho. Y ahorita veía la flexibilidad. Yo decía, ¿cómo extraño no estar ahorita en parroquia, en estar ayudando a niños? Pero tengo 2 niños que me piden la ayuda por medio de las redes
Y es sorprendente porque luego la abuelita dice, es que no quiere conectarse. Y le dice, pero te va a hablar Nayeli y te va a enseñar un cuento, ¿no? Entonces ya me tienen enseñándole cuentos y todo. Y el niño se adapta, ¿no? Entonces dices, wow, cómo el Espíritu Santo me ha hecho que yo entienda que esta es mi misión. O sea, que no me puedo ir por otro lado porque la misión ya la tengo. Ya tengo esto. Entonces lo que tengo que hacer es, pues, preguntar y ver que puedo ayudar y que soy un instrumento, pero no soy, o sea, como la perfecta, ¿no? Sino tengo que seguir buscando estas ayudas, estos apoyos y quién más que la gente que está preparada y que quiero seguir siendo Escolapio, porque me encanta estar en todo esto de lo Escolapio. Y bueno, pues sería todo. Muchísimas gracias y síganme invitando porque a mí me encanta, me llena de mucha alegría, la verdad. Gracias. Me da gusto ver al padre Fer, que él es el único creo que conozco en pantalla, pero pues me encanta y él decía, no me corresponde estar como párroco, ¿no? Y me acordaba, dije, pues no, porque si no, no sería como más abierto, su estructura no le permitiría estar como muy tranquilo y como yo lo he conocido, pues nos ha permitido conocer a esa forma de la creatividad, ¿no? De estar en todo lo que es esto del Escolapio, ¿no? Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Nayeli. Dos puntualizaciones rápidas. Dijiste que te costó mucho la conversión. Conversión que no cuesta, conversión que no dura. Entonces, yo creo que eso es un proceso y un camino que si lo hacemos de la mano del buen pastor, aunque atravesemos cañadas oscuras, no tengamos miedo porque Él va con nosotros. Y hablaste también de la pedagogía de la ternura, una pedagogía tan importante para nosotros los escolapios, que, bueno, que sabemos bien el tema de la ternura, cómo se ha ido interpretando a lo largo del tiempo y que ahora se ha visto con muchas dificultades debido pues a todo esto de los abusos y de lo que ha ocurrido en nuestra iglesia. Ya hasta como que tenemos hasta miedo de abrazar a un niño, tenemos miedo de esto, de lo otro. Pero qué bueno que el Espíritu siga suscitando en nosotros formas creativas de poder seguir adaptando la pedagogía de la ternura a los tiempos y que no dejemos de ser, no dejemos de ser esos pedagogos de la ternura, porque creo que Calasanz lo hizo así y llegaba con su educación, era porque se abajó al niño, ¿no? Y se abajó con misericordia, misericordis, bajarse a la miseria humana con el corazón, con amor. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Monseñor. Ya vamos llegando al final. La verdad que es un gusto poder compartir con todos ustedes en este encuentro mensual que vamos teniendo, que nos va haciendo que nos reconozcamos como hermanos de camino y que también vayamos pues conociéndonos un poquito más, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos, por tu disponibilidad, por tus palabras, por tu presencia en este encuentro, también en el pasado, que nos ayuda también a todos a crecer en identidad y a crecer también en sentido de pertenencia, ¿no? Que tú también lo señalabas en algún momento, ¿no? Está en nuestras manos que podamos hacer de nuestras comunidades, pues comunidades mucho más coherentes y mucho más vivas, ¿no? Y quizás el primer paso es esto, ¿no? El compartir juntos, para juntos pues ir oteando un horizonte nuevo, un horizonte quizás pues diferente a lo que había hasta ahora, porque esta pandemia nos está haciendo que descubramos nuevos métodos y también nos está haciendo ser cada vez más creativos, pero al mismo tiempo también que no abandonemos nunca lo central y lo fundamental que también lo señalabas, que es el anuncio del Evangelio y la vinculación con el Señor Jesús, que en definitiva es el motor de nuestra vida y el sentido de nuestra esperanza, ¿no? Muchísimas gracias a todos, a todas. Estamos emplazados a la siguiente, no sabemos todavía cuándo va a ser, pero será seguramente durante el mes de noviembre.
como siempre, estamos grabando este encuentro y lo daremos a conocer en la página web de la red de parroquias. La web es www.parroquiasescolapias.org. Ahí van a encontrar la grabación y podrán ahí hacer un seguimiento de todo lo que vamos haciendo como redes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a todos. Un saludo que estoy viendo en los chats, que hay muchos saludos. De verdad, los abrazo en la distancia, los abrazo con todo mi corazón. Y muchísimas gracias porque me he revitalizado en mi vida escolapia al estar en comunión con todos ustedes. Y no olvidemos nunca, porque estuvimos hablando de la iglesia, pueblo de Dios, que la primera eclesialidad, la primera eclesiología es que todos somos hijos e hijas, somos hermanos y hermanas. Y esa, si se puede decir así, es la eclesiología escatológica, porque en el cielo no va a haber curas, no va a haber papa, no va a haber nada. Estaremos hijos e hijas, hermanos y hermanas. Y eso lo tenemos que llevar en nuestro corazón. Un abrazo grande, que Dios nos bendiga a todos y que esa bendición nos mantenga en la comunión. Amén. Gracias. Amén. Pues a todos ustedes nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho, que Dios les bendiga a todos y muy buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. Chao, chao. Chao. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Que estén bien.